Vamos a comenzar con el último tema del capítulo 7, el Shell Bash. Y en esta ocasión el tema es archivos de inicialización o en inglés los Startup Files. Bien, los archivos de arranque o también denominados archivos de inicialización o archivos Startup Files, lo que hacen es que se ejecutan después de que el usuario se autentique en el sistema y antes de que se muestre el command prompt. ¿Qué quiere decir? Pues se van a ejecutar una vez que el usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña y antes de que se muestre el command prompt en la shell de terminal. Ya veíamos que el command prompt, si el prompt es un símbolo de numeral, hace referencia a que es un prompt para el usuario root, mientras que si es un símbolo de dólar, hace referencia a que es un prompt de un usuario normal. Entonces, existen dos tipos de archivos de inicialización: los archivos de tipo system-wide y los archivos de tipo per-user. ¿Cuáles son las cualidades de esos archivos? Lo primero es que permiten establecer el valor de la variable de entorno PS1, con lo cual se modifica la configuración por defecto de la shell de forma persistente, es decir, se puede modificar la apariencia de la shell. ¿Qué otra cualidad tienen estos archivos? Las modificaciones al entorno de la shell se pueden almacenar en los archivos de inicialización, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y también que es posible agregar alias, funciones o scripts de shell en los archivos de inicialización. ¿Cuáles son esos archivos? Bueno, lo que decíamos, los archivos de tipo System-Wide Startup Files establecen configuraciones generales de entorno de la shell que aplican a todos los usuarios después de su inicio de sesión. Esto es lo importante, aplican a todos los usuarios. Tenemos dos archivos y un directorio. El archivo bash rc, el cual define funciones y alias, establece el valor del UMASC para cuentas de usuario que no tienen asociada una shell de inicio de sesión. Establece también el command prompt y otras características más. Puede incluir scripts que se encuentren almacenados en el directorio etcprofile.d. Por su parte, el archivo etcprofile establece el valor de las variables de entorno que son comunes a todos los usuarios. Por ejemplo, la variable path, donde se indican cuáles son las rutas donde se pueden almacenar los comandos o los archivos que tienen permisos de ejecución. La variable user, la variable login para ver quién es el usuario real, la variable mail para ver parámetros de la bandeja de correo, hostname, hist size y hist control que permiten gestionar parámetros de configuración del historial de comandos. También permite establecer el valor del UMASC para las cuentas de usuario que tienen asociada un shell de inicio de sesión. Y por su parte el directorio profile.d contiene scripts para la shell bash de cada uno de los usuarios en particular. Ahora bien, los archivos de tipo per-user shell startup files, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que sobreescriben o modifican las definiciones por defecto establecidas en los archivos system-wide startup files. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros configuremos en este tipo de archivos va a tener mayor prioridad, se va a ejecutar primero que lo que se configure en los archivos system-wide startup files. Ahora bien, estos archivos se pueden personalizar de tal manera que cada uno de los usuarios puede ajustar sus parámetros a como de tal manera que cada uno de los usuarios puede configurarlos para que se ajusten a sus necesidades en particular. Nos dice también que por defecto existen dos archivos adicionales. El primero de ellos es el archivo .bashlogout y todos los archivos que se encuentran ubicados en el directorio etcscale. Estos archivos que se encuentran ubicados en este directorio son copiados en el directorio home de cada uno de los usuarios al momento que se crea el usuario en cuestión. ¿Y cuáles son los archivos de tipo per-user shell startup files? Bien, los archivos de tipo per-user pues son el .bash rc, el .bash profile y un tercero que es el .genome2. Observen que tienen más o menos los mismos nombres que los archivos de tipo white system, pero inician con un punto. Quiere decir que si hacemos un listado normal con el comando ls, no los vamos a observar porque se encuentran ocultos. ¿Qué hace el archivo .bashrc? Pues define las funciones y alias. Y también estos archivos modifican, digamos, las configuraciones o las definiciones globales
que se establecen en el archivo bash rc. Ahora bien, el archivo .bash profile establece las variables de entorno para cada una de las cuentas de usuario de manera individual. Y un tercer archivo, .genome2, pues es un directorio, en este caso, un directorio que contiene archivos para modificar los parámetros del entorno de escritorio Genome. Y por último, ya para terminar con este video, si hay algo con lo que debamos quedarnos de esta lección, pues es lo que se muestra en la siguiente diapositiva. Una pequeña tabla en donde se hace una comparativa de los diferentes archivos de inicialización. Tenemos en principio los 4 archivos, el profile, el bash rc y los 2 archivos ocultos. Lo primero, ¿dónde se ubican cada uno? Estos archivos que no están ocultos se encuentran en el directorio etc. Por su parte, los archivos ocultos van a estar ubicados dentro del directorio home de cada uno de los usuarios del sistema, de los usuarios normales. Otra cosa importante, ¿cuál es el ámbito de cada uno de los archivos? Para el caso del archivo profile y bash rc, el ámbito son todos los usuarios del sistema, es decir, estas configuraciones inciden sobre todos los usuarios. Por lo tanto, estos dos archivos solamente van a ser editados por el usuario administrador, por el usuario root. Lo contrario es el caso de los archivos bash profile y .bash rc. En este caso, pues el ámbito son usuarios individuales y el .bash profile pues hace referencia al usuario actual, el que podemos obtener a través del comando whoami, y el .bash rc pues también hace referencia al usuario actual. ¿Y qué hace cada uno? Bueno, pues lo que veíamos, ¿no? El archivo profile y su contraparte .bash profile lo que permiten es establecer el valor de cualquier variable de entorno con excepción de la variable ps1, que es la que gestiona la apariencia de la shell. Por ejemplo, podríamos establecer el valor de la variable path, de la variable logname, de la variable pwd, de la variable user. Por su parte, el archivo bash rc, al igual que el .bash rc, lo que hacen es pues que permiten modificar el valor de la variable ps1. ¿Con qué objeto? Pues con la finalidad de personalizar la apariencia del emulador de terminal, es decir, de la aplicación de Shell. Esto es, digamos, lo principal de esta lección, que hay que conocer cuáles son los archivos, porque dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, tendremos que editar uno u otro. Si queremos que las configuraciones afecten a todos los usuarios de una sola vez, pues tendríamos que hacerlo como root dentro de estos dos archivos. Si queremos, en cambio, establecer alguna configuración en particular para algún tipo de cuenta en particular de un usuario normal, usaríamos estos otros dos archivos de aquí, el número 3 y el número 4. Y con eso terminaríamos esta lección, que es ya la última parte del capítulo 7, con lo cual se cierra el contenido del capítulo del Shell Bash. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Vamos a comenzar con la práctica correspondiente a los archivos de inicialización, con lo cual se concluye el capítulo 7 del Shell Bash. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a modificar los archivos de inicialización de tipo White Startup Files. Para ello, vamos a iniciar sesión como root y lo que haremos es modificar el archivo etc bash rc y vamos a retirar, vamos a eliminar la variable h para que en la shell ya no se muestre el nombre del host. Correcto, entonces aquí vamos a copiar esta línea. Lo que nos dice es que es la línea 45. Ustedes podrían pausar el video. Bien, estoy como root y lo que vamos a quitar es este parámetro de aquí. Lo que está después del arroba representa el nombre del host. ¿Cómo lo sé? El comando hostname y aquí está. Eso es lo que vamos a quitar de nuestro prompt. Ahora, cd etc. Antes de hacer cualquier cambio, hacemos una copia de seguridad y ahora sí, bin bash rc. Vamos a establecer los números de línea. Y nos dice que es alrededor de la línea 45. Aquí está la línea 46. Lo que vamos a quitar es este valor de aquí. Después del arroba
retiramos la diagonal invertida y retiramos la H. Listo. Salvamos los cambios. Salimos de la terminal. Y la volvemos a ejecutar. Aquí está. Ya se puede apreciar que no aparece el nombre del host en el prompt. Si yo hago un su guión Edge, también el usuario Edge me muestra el prompt sin el nombre del host. Me salgo para regresar como root. Y si reiniciáramos la computadora, pues el cambio sería persistente porque se hizo directamente en el archivo de inicialización. Lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, ya hicimos también estas verificaciones de aquí. Lo que vamos a hacer ahora es modificar los archivos de inicialización de tipo per-user startup files. ¿Y qué haremos? Vamos a agregar la siguiente línea en el archivo .bashrc del usuario Edge. El usuario Edge nos dice que son las líneas 19 y 20. Vamos a cambiar el color del prompt. Yo voy a elegir esta línea si quieren que cambie a verde, pero si queremos que cambie a rojo, pues copiaríamos esta línea de aquí. Entonces, su-edge, ahí está, pwd, ahora cp.bash profile, ¿cuál dijimos? A ver, en el .bash rc, .bash rc, .bash rc, .back. Listo. Entonces, a partir de aquí, línea 19, donde nos dice User Specific Aliases and Functions, aquí vamos a pegar esta línea de aquí. Listo. Todos estos códigos y demás los podemos consultar en internet. No es el objetivo de esta lección dar los detalles de qué significan esos códigos, sino simplemente ver cómo se puede personalizar la shell. Hay mucha información disponible a ese respecto. Ahora, si hacemos un exit aquí para salir de root y exit aquí otra vez para salir de la terminal y la volvemos a ejecutar, vamos a ver como root qué hace. Si no nos lo muestra con el comando su, tendríamos que reiniciar la computadora. Su edge. Ahí está. Ya cambió el prompt a color verde. Como les mencionaba, pues el objetivo de esta lección nada más es ver qué archivos tenemos que editar para personalizar el prompt de la shell. Los otros archivos, como se vio en el video de teoría, no nos permiten personalizar el prompt de la shell, sino que son para otro tipo de funciones. En particular, este archivo que editamos tanto con el usuario root como con el usuario edge permite modificar el valor de la variable de entorno ps1, mientras que los otros archivos permiten establecer o modificar valores de las otras variables de entorno de manera persistente. Y con eso concluimos esta pequeña práctica y ya para concluir con el capítulo vamos a pasar a las preguntas de repaso de esta lección. Gracias y hasta la próxima. Vamos a comenzar con las preguntas de repaso del capítulo 7. Pregunta número 1. ¿Deseas cambiar la apariencia del command prompt para tu cuenta de usuario? ¿Qué archivo deberías modificar? En este caso, si es para la cuenta de usuario de un usuario en particular, el archivo para modificar la apariencia del command prompt es el archivo ubicado en el directorio home y que se llama
.bashrc. ¿Cuál es el otro nombre para la característica que recibe la característica de autocompletado de la línea de comandos? Pues el otro nombre es el tab completion o completado con tab, que es de tabulador. Pregunta 3. ¿Cuál es el uso más común de la tubería? El uso común de la tubería es enviar la salida de un comando como entrada para otro comando. Pregunta número 4. ¿En dónde se almacenan la mayoría de los comandos privilegiados del sistema? La respuesta es en el directorio /user /bin. Pregunta número 5. Si usted tiene un directorio con el nombre signo de interrogación y algunos otros directorios o archivos más, ¿cómo podría borrar solamente el archivo con el nombre signo de interrogación? Y la respuesta es, pues con el comando rm, el carácter especial de diagonal invertida, que significa escape, y ahora sí, el nombre del archivo, que es signo de interrogación. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el comando que le permite a los usuarios crear atajos para comandos más largos? Se llama alias. Pregunta número 8. ¿Qué archivo define las variables que gestionan el historial de comandos para todos los usuarios? Si es para todos los usuarios, el archivo es etc profile. Aquí se encuentran los parámetros del historial de comandos. Pregunta número 9. Usted tiene un comando en ejecución que ha tomado el control de la terminal. Usted necesita tener de regreso el command prompt sin tener que terminar la ejecución del comando. ¿Qué combinación debe digitar para recuperar el control del command prompt? Si tenemos un proceso que se está ejecutando en foreground o en primer plano y que toma el control de la terminal, lo que se hace para recuperar el control es suspender el comando, suspender el proceso. Y para suspenderlo, la combinación de teclas es control Z. Esa es la respuesta a esta pregunta. Pregunta número 10. Mencione el nombre de los 3 mecanismos de quote. Quote, quotation mark, quote o quotation mark se refiere a los caracteres especiales que nos permiten gestionar el valor de las variables. Y estos caracteres son la diagonal invertida, que nos permite escapar una variable o un carácter, las diagonales, la doble diagonal y la diagonal normal. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué hace el comando export var1 igual a rhcsa? Lo que hace es que va a crear una variable de entorno que se llame var1 y le va a asignar el valor de rhcsa, un valor en texto. Y si yo le pongo certificación, un espacio y rhcsa, pues también lo va a tomar como si fuera, el valor de la variable va a ser esta cadena de texto. Recordemos que si queremos asignar un valor en modo texto a una variable de entorno, pero ese valor está compuesto por varias palabras separadas por espacios, para que tome el valor en modo texto, se tiene que encerrar el texto con espacios entre diagonales dobles. Siguiente pregunta. Indique cuál es el nombre y ubicación del archivo por defecto en donde se almacena el historial de comandos de un usuario normal. Si es un usuario normal, se almacena en el directorio home del usuario, lo cual se hace referencia con este símbolo de virgulilla, y el archivo en cuestión sería .bash history. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función principal de la shell de Linux? La función principal es servir de interfase de comunicación entre el usuario y el kernel del sistema operativo. Siguiente pregunta. ¿Qué haría el comando cd virgulilla user20 si se ejecuta como user10? En principio lo que haría es marcar un error, porque como user20 es un usuario normal, es decir, no es un usuario administrador, no tiene permisos de lectura sobre el directorio home del usuario 10. Ahora bien, si sí los tuviera, pues lo que hace es cambiarse de ubicación al directorio home del usuario 10. Pregunta número 15.
¿Qué comando se utiliza para mostrar todas las líneas que coinciden con un determinado patrón en un archivo de texto? La respuesta es el comando grep. Y pregunta número 16. ¿Qué hace el comando ls y el signo de mayor que ls.out? Lo que hace es que va a redireccionar la salida del comando ls hacia un archivo que se llame ls.out. Bueno, con eso terminamos estas preguntas de repaso correspondientes al capítulo 7 y con ello también se concluye por fin el contenido del capítulo 7, el shell de bash. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Aquí tienen mi correo, si quieren hacerme una pregunta, si quieren sugerirme algo, estoy abierto a escuchar sus opiniones. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.